Ricardo Becerra Laguna, muchas gracias por continuar esta conversación a propósito de lo que parece ser un descuartizamiento del Instituto Nacional Electoral y en alguna medida una afectación también al Tribunal del Poder Judicial que se encarga de juzgar los asuntos electorales. Te dejé planteado anoche que me gustaría tratar esto de que tanto en Estados Unidos como en Brasil, desde el gobierno en su momento, atacaron a las autoridades electorales. ¿Cómo ves este problema en México? Pues, digamos, nosotros estamos repitiendo, Carlos, un patrón, una trayectoria que han vivido y han protagonizado distintos gobiernos populistas o autoritarios en el mundo, desde Turquía hasta Polonia, incluyendo Hungría, Estados Unidos, por supuesto, Brasil, Bolivia, Venezuela, etcétera. Es decir, es el patrón populista, ¿no? Y ese patrón ha sido identificado por muchos autores como una trayectoria en la cual, primero, de lo que se trata es de polarizar con gran intensidad y con gran fuerza para dividir a las sociedades y para que esas sociedades y esa política dejen de discutir los asuntos por sus términos, ¿no? Y todo se trate en torno al líder. La segunda etapa del autoritarismo es quebrar, colapsar la división de poderes y que el poder legislativo se vuelva pues una cosa decorativa, una cosa que le rinde pleitesía más bien al señor presidente. Pero el tercer eslabón, el que termina de amarrar el autoritarismo en los países, es la captura y la disminución de las autoridades electorales. Yo creo que estamos en ese momento. Ya vivimos la polarización en México, ya vivimos el colapso de la división de poderes y ahora lo que estamos viendo es la gran intentona por tomar, por capturar a los órganos electorales. Te insisto, no es un asunto mexicano, es un asunto de Estados Unidos, igual que de Hungría, igual que de Turquía, igual que de Rusia, igual que Zambia, igual que Bolivia. Ese es el patrón del autoritarismo moderno. Pero Ricardo, el procedimiento legislativo formal implica que lo que resolvió la mayoría López Obradorista en la Cámara de Diputados se turne al Senado. Sí. Y en el Senado, ya el coordinador, por cierto, de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, dijo que ahí lo que les van a entregar pasará a comisiones y será debatido, será discutido. ¿Confías en que en el Senado se rechace la aprobación a esta reforma o cómo visualizas lo que ocurrirá? Bueno, el proceso legislativo, como discutimos el programa pasado, anoche, el proceso legislativo en Cámara de Diputados está repleto de anomalías, repleto. Sí, Desde, pero así ya pasó. ajá, pero puede ser impugnado. Ahora bien, llega a la Cámara de Senadores y el senador Monreal, a mí me parece, pues un político bastante más hecho, bastante más sólido, como para reconocer que el paquete que recibe es un paquete envenenado, es un paquete anticonstitucional, es un paquete con un montón de ilegalidades, pues que debe procesar y que si tuvieran algo de razón en la mayoría morenista, pues tendrían que quitarle esas espinas, ¿no? Esas espesuras ilegales y esas espesuras anticonstitucionales. Yo creo que la oferta que está haciendo Ricardo Monreal a los propios morenistas es vamos a limpiar de ilegalidad y de anticonstitucionalidad lo que nos han mandado y por supuesto pues vamos a tener que modificar lo que aprobaron la noche anterior. Pues quizás eso sea lo que resulte, porque de lo contrario me imagino que esto en algún momento
pues pasará mediante una demanda o una denuncia a la Suprema Corte de Justicia para que sea esa instancia la que resuelva la legalidad o no de estas modificaciones, ¿no? Pues sí, Carlos, pues imagínate tú, una reforma de esta importancia no pasa por comisiones, pues francamente de un país bananero, ¿no? E intentar de que una reforma de tanta importancia pase digamos, en 3 días antes de irnos de vacaciones, pues es muy, muy indigno de un país democrático. Esta reforma no solamente, como decíamos ayer anoche, desprofesionaliza a la organización electoral en México, también las desciudadaniza. Acuérdate tú que cada distrito, que en cada distrito hay 6 ciudadanos que vigilan cómo se comporta el INE y cómo se comportan los partidos políticos. Bueno, ahora con esta reforma, esos 6 ciudadanos dejan de ser 6 y se reducen a 4 ciudadanos para reducir y comprimir las posibilidades de equilibrio, de contrapeso y de rendición de cuentas que por lo visto le molestan tanto a la mayoría. Subrayo, no solamente desprofesionalizan, sino también desciudadanizan la organización electoral. Lo dijiste anoche, se enaniza a la autoridad electoral con una lógica que me hace pensar en la canción aquella de Bartola, ahí te dejo estos 2 pesos para hacer todos los gastos. Al instituto se le seguirá exigiendo que organice elecciones confiables, pero si no tiene los recursos económicos y humanos, ¿qué piensas que harán en el INE? Bueno, yo creo que, en fin, el INE ojalá siga siendo comandado, dirigido por personas honorables y comprometidas con su función. Recuerda, Carlos, que 4 consejeras y consejeros van a retirarse en abril del próximo año, incluyendo el consejero presidente. Pero no me deja de zumbar en los oídos el libreto autoritario y populista del trumpismo nativizado en México. Es decir, yo creo que lo que están intentando mentalidades dentro de la coalición gubernamental es que al complicarle la operación electoral, al quitarle dinero, al reducirlo, al atiborrar de facultades a los profesionales del instituto, al quitarle su estatuto de especialistas, al reducirles a todo el mundo el sueldo. Con todo esto, lo que están haciendo es que lo que realizaba bien México, que era organizar sus elecciones, se va a complicar. Y por lo tanto, las posibilidades de impugnar, las posibilidades de que ocurran errores, las posibilidades de que no se cumplan metas, se incrementan. ¿Y qué va a ocurrir entonces, Carlos? Pues que el gobierno y su partido, especialistas en gritar fraude electoral, tendrán más y más elementos para impugnar al Instituto Nacional Electoral. Claro, si pierden. Digamos, el círculo perverso está completado. Si ganan, es a pesar del INE, ¿no? Si pierden, es por el INE. Este es el discurso en el que la política electoral de México ha vivido al menos desde 2006. Y creo que es el discurso del que tenemos que estar muy conscientes todos. Bueno, el problema también es que se afecta la operación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esa instancia, ¿qué avisoras? Bueno, en esa instancia lo que va a pasar otra vez es que se sobrecarga de funciones, es que se le quitan atribuciones y que vivirán amenazados
otra vez por un montón de quejas y de impugnaciones que el tribunal no va a poder resolver porque se achicó, porque se enanizó, ¿no? Miles y miles de quejas, más o menos irresolubles, producidas por la misma coalición gobernante para decir, es un tribunal inútil, es un tribunal incompetente, es un tribunal que no sirve. Pues sí, sin recursos, con menos funcionarios, con un montón de funciones adicionales por cada uno de los funcionarios, pues sí, las instituciones tienden a complicarse. Insisto, lo que vamos a ver o lo que queremos o lo que quieren construir más o menos es el escenario de unos insavis electorales. Bueno, pues es lo que parece que viene, pero que paradójicamente el gobierno de esto que le llaman la cuarta transformación dice que es para apuntalar la democracia en México. Y por lo que he escuchado, más bien es un atentado a la democracia en México. Yo creo que intenta claramente debilitar a los órganos electorales, hacerlos más chiquitos y que tengan menos atribuciones. Ese es un hecho documentado por la ley. Y algo más, Carlos, que hay que decir, ¿te acuerdas de las promesas de reducir el financiamiento a los partidos políticos? Ah, pues no ocurrió, ¿verdad? ¿Te acuerdas, te acuerdas de la promesa de que íbamos a hacer algo más transparente con los partidos políticos? Pues tampoco ocurrió. Y Es decir, y a la reducción de las prerrogativas se opusieron los partidos aliados, el PT y el Verde de Morena. Parece así que es, salieron con la suya. por Ricardo, supuesto. pues vamos a estar siguiendo la secuela de este asunto y yo te pido que mantengas tu disposición para volver a platicar conmigo en otra oportunidad. ¿Te parece? Me parece muy bien, pero te quiero dejar una sentencia, Carlos, si se puede. Y es que estamos, en efecto, con una democracia defectuosa, minada, pero es más fácil sanar una democracia enferma que traer una democracia de entre los muertos. Y este es el riesgo que vive nuestro país con la reforma que están proponiendo. Qué barbaridad. Pues muchas gracias, Ricardo. Te agradezco mucho esta participación aquí en el Asalto a la Razón y volveremos seguro que a platicar. Con mucho gusto. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.